5 minutos faltan para las 10 de la mañana. Durante el año pasado, Carabineros realizó más de 1,5 millones de controles de identidad preventivos dentro de la región metropolitana. La mayoría concentradas en 3 comunas, Santiago, Pudahuel y Puente Alto. Para analizar este tema estamos con Mauricio Duche, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Hola, buenos días, Gonzalo. ¿Qué le parecen estos datos que se han publicado por parte de la tercera respecto a los controles preventivos de identidad y esta ubicación o distribución geográfica? Bueno, son interesantes porque nos permiten ir conociendo un poquitito más cómo opera este mecanismo. Yo creo que lo relevante es que hoy día se está proponiendo una reforma para ampliar los controles preventivos de identidad, pero también para ampliar los controles investigativos. Y lamentablemente esta reforma se ha propuesto sin ningún diagnóstico y sin ninguna evaluación mínima de cómo están funcionando para saber si vale la pena ampliarlo o no. Entonces la tercera nos aporta unos datos interesantes que yo creo no nos permiten sacar conclusiones muy profundas, pero sí son indicios. Por ejemplo, indicios de un problema que se venía sosteniendo desde siempre con el uso de este tipo de herramientas, y es que ellas normalmente, y en todos los lados del mundo donde hay facultades similares, se ejercen normalmente en forma discriminatoria o con sesgo. Y claro, estos datos muestran con mucha fuerza, por ejemplo, si uno compara algunas comunas que podría llamar de bajos recursos con comunas de más altos recursos, y las diferencias de cantidad de controles son notables. Déjame tomarte, por ejemplo, un par de comparaciones. Providencia y Estación Central, que son comunas que tienen población relativamente similar, ¿cierto? En Providencia se hacen 19.400 controles y en Estación Central 61.000 aproximadamente, es decir, 3 veces más. Lo mismo ocurre si uno compara, por ejemplo, Vitacura con Pedro Aguirre Cerda. En Pedro Aguirre Cerda se hacen 3 veces más controles que en Vitacura. Ahora, ¿esto es una sospecha o hay algún elemento que permita confirmar que acá hay un sesgo social en los controles preventivos? No, esto es un indicio solamente. Yo creo que hay que ser bien riguroso porque nos faltan más datos y esto hay que cruzarlo con otras variables. Por ejemplo, la comuna de Santiago es la que aparece por lejos con más control, a pesar de que no es la que tiene más población. Exacto. Pero claro, la comuna de Santiago probablemente es la comuna que tiene más población flotante de Chile en el día, tiene más comercio y por tanto podría haber razones que justifiquen que haya más controles que no signifique sesgo de algún tipo. Claro, pero porque, por ejemplo, cuando se entrevista al presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Fuenzalida, se le pregunta por este sesgo y dice, no es necesariamente eso. Acá lo que estamos viendo es que coinciden las cifras o las comunas con mayor cantidad de control de identidad en los focos delictuales que ameritan mayor controles. Por ejemplo, Puente Alto tiene más portonazo, o Estación Central están las estaciones de metro más utilizadas y ahí hay más hurto. El problema del argumento del diputado Fuenzalida, que yo creo que en esto él suele dar muchas opiniones con muy poca información empírica, y este es el caso también. El problema del argumento que él da es que lamentablemente la cifra que recoge Carabineros, ¿cierto?, no está asociada a lugares específicos donde se realiza el control. Es general. Y ni siquiera por comuna, fíjate. Lo que hacen ellos es que la unidad que practica el control, ¿cierto?, está adscrita a una comuna y por tanto los controles realizados por esa unidad se atribuyen a la comuna. Que esa unidad puede estar ubicada en Puente Alto, pero no necesariamente haber realizado los controles de identidad dentro de... Exacto, pero asumamos que esa atribución es más o menos razonable, pero lo que demuestra el dato de la tercera ayer es que del 1,5 millones hay 300.000 que no son atribuibles a comunas porque fueron realizadas por unidades que no trabajan en una comuna. Entonces ya tenemos una distorsión. Puede ser unidad de tránsito. Exacto. O en fin. Pero además, fuera de eso, ¿cierto?, si este trabajo estuviera focalizado o quisiéramos saber realmente si está focalizado, ¿cierto?, lo que tendríamos que tener es la información de las esquinas, ¿cierto?, los lugares precisos donde los controles se realizan. Y esto es un dato que hoy día no produce Carabineros ni produce la autoridad. Por tanto, realmente esto es una afirmación más o menos osada desde el punto de vista de la evidencia que disponemos, porque en estas mismas comunas probablemente hay lugares que son muy pacíficos y hay lugares que son más peligrosos o que se cometen más delitos, pero no sabemos si los controles se hacen en esos lugares pacíficos o en esos lugares más peligrosos. ¿Y sabemos quiénes son? Lo que sabemos por los datos... ¿A quién controlaron? Sí. Sexo, nacionalidad... Lo que sabemos son, pero esto no por estos datos de la tercera, sino por los datos que yo obtuve luego de un litigio de 1 año con Carabineros que gané, incluso llegué a la Corte Suprema para obtenerlo. Yo tengo datos de 1 año entre el 2017 y 2018 y lo que tenemos es sexo, más o menos 82% de las personas controladas son hombres, pero con una fuerte concentración entre hombres entre 20 y 39 años, o sea, la gran mayoría está ahí.
solo un 17 y tantos mujeres. Sabemos que en ese periodo se controló a un 2 y algo por ciento fueron migrantes, y sabemos las edades también, y en este dato fue el que hace algún tiempo se conoció, donde yo descubrí que había habido más de 70.000 menores de 18 años que ya se habían controlado. Controlados preventivamente, aún a pesar de que la ley no lo permitiría. Pero no sabemos datos claves para ver el tema del sesgo. Por ejemplo, las comunas de residencia de las personas controladas por comuna, te fijas tú, porque tú puedes decir, bueno, pero en Las Condes tal vez también alguien dice, bueno, controlan a 30.000 personas, harto, bueno, pero ¿a quiénes? A mí me gustaría saber las comunas de esas personas, porque si yo descubro que la mayoría de los controladores de Las Condes vienen de Pedro Aguirre Cerda o La Pintana, tal vez... Ahí podría haber un sesgo. Hay una focalización claro. por perfil. O tampoco se registran cuáles son las características étnicas de las personas controladas. El color de piel, ¿cierto? Si parece o pertenece a un pueblo originario o no. Tampoco se registra, por ejemplo, sus elementos relevantes de apariencia como corte de pelo, vestimenta. Tampoco se registra o se publica, no sé, el detalle de qué se hizo ese control, si estas personas fueron solamente exigidas de mostrar su identidad o si fueron registradas sus cosas. Y esto es algo que es sorprendente, porque si realmente se está argumentando que esta es una medida que nos va a ayudar a prevenir el delito y detener a más delincuentes, fíjate que en todos los casos en que se registra una persona no sabemos exactamente cuáles son, en qué consiste el registro, porque el registro puede ser corporal, de equipajes o de vehículos, no sabemos eso. Y fíjate, más sorprendente aún, no sabemos cuando se ha registrado y se encuentra algo que le encontraron. Se le encontraron un arma, se le encontraron drogas. ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de drogas? ¿En qué cantidad? Pero no sabemos por qué no se publica, Mauricio. No, porque no se registra. O por qué no se... Ah, ya. Es que eso es importante, porque ahí te quería preguntar, ¿quién es el que está fallando? Sí. ¿Es Carabineros el que debe manejar estos datos? ¿Es Carabineros el que por ley debe hacer el cruce de datos, publicar estas estadísticas? ¿O acá es una falla del Ejecutivo, de los Ministerios del Interior, que no procesan estos datos y no los hacen públicos? En mi opinión, de ambos. Ya. Porque cuando se dictó la ley que aprobó el control preventivo el año 2016, en julio de 2016, hace casi 3 años, recordarás que hubo mucho debate acerca de que se podía ocupar discriminatoriamente. Entonces el legislador, como una forma de controlar esto, puso una cláusula que decía que las policías producirán estadísticas trimestrales que deberán ser publicadas por el Ministerio del Interior. Obviamente la ley tiene que tener un principio general. Te fijas, no podía entrar a regular el detalle de todas estas todas estas cuestiones que estamos conversando, si no la ley sería un código completo, ¿cierto? Y además eso rigidiza la ley, no puede ser así. Pero el espíritu era claro, el espíritu era que la sociedad, las universidades, otras autoridades, el Parlamento, las ONGs, quien quisiera, pudiera ver los datos y pudiera hacer una evaluación de cómo estaba funcionando para saber si se ha usado o no esta ley. Lo que ha ocurrido en estos 3 años, y esto involucra tanto al gobierno anterior como ahora, es que Carabineros no cambió significativamente la forma de registrar los controles y tiene algunos datos que son importantes, pero son muy generales. Y por tanto, ahí hay un vacío gigantesco. Es Carabineros quien debiera adaptar sus sistemas estadísticos y hoy día tienen SIM card, o sea que les permite meter muchas de estas variables sin mucho problema. Debería adaptarlo para publicar estas, para que luego Interior pudiera publicarlo. Entonces, hay una falta primero de Carabineros que realmente es importantísima porque con la información que ellos producen estamos con muchos puntos ciegos para evaluar su desempeño. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se publica? ¿Hay algún celo? No. Se publica una cifra extremadamente agregada de manera trimestral. Si tú te metes a la página web del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior a nivel trimestral publica el total de controles dividido por tipo de control, pero eso no sirve para nada. Y ahora aquí está la segunda falta, ¿cierto? Interior publica menos datos que los que provee Carabineros, porque por peticiones como la de La Tercera o antes EMOL o las peticiones que yo mismo he hecho por transparencia obtenemos más datos que los que se publican y por tanto Interior los tiene. Pero por otra parte Interior nunca, en el gobierno pasado, nunca ha hecho un análisis serio de esto y puesto en Carabineros y en la PDI la necesidad de mejorar el sistema de producción estadística. Entonces hay responsabilidad aquí compartida. Tú has sido súper crítico de esta ley que se está discutiendo para ampliar las atribuciones del control preventivo de identidad, de incluir a los menores y en fin. Y en el fondo coincides con otros expertos que ven en esta medida algo absolutamente ineficiente, ineficaz y que así los datos lo comprueban. Pero me da la impresión de que también tu crítica va a otra cosa, a otro punto. Es, al menos déjennos conocer bien en detalle todo lo que se hace, todos los datos para poder demostrar si es efectivo, eficiente o no. Claro, sí, lo que sorprende es que el gobierno y varios de los diputados que opinan, ¿cierto?, asuman como un supuesto básico de que este proyecto de ley va a producir algún efecto, cuando la verdad
es que no tienen datos, no tienen ningún dato que permita afirmar la eficacia o cómo ha operado. Si siquiera, ¿cierto? Se dice, no, pero mira, los controles, el que nada hace nada teme. A ver, no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo duran los controles de identidad. No sabemos. No sabemos si a una persona que la controla en un lugar de identidad la controla en un lugar y luego el control termina en otro, o sea, hay traslado con tiempo. Entonces, ni siquiera desde un punto de vista disuasivo, mira, que hayan más controles. Sí. Te lo pregunto porque, digámoslo, a un ejemplo. Es una pregunta muy buena. Más fácil. Si en una calle o en un tramo habitualmente hay accidentes o la gente anda soplada y ponen a un carabinero, oye, ¿sabes qué? De repente se paran aquí. Hay una disuasión y se logra un efecto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no tomas el punto de Chadwick, del ministro del Interior, que dice, oye, pero... Es que ese punto de vista contradice lo que toda la evidencia muestra. Como te digo, en Chile tenemos pocos datos, pero los pocos datos que hay te dicen que los controles preventivos, que es lo que fundamentalmente se quiere seguir ampliando en desmedro de los investigativos, tienen la mitad de eficacia que los preventivos. Que son los controles sin indicio. Exacto, los sin indicio tienen la mitad de eficacia que los con indicio. Déjame ponértelo en un dato. La tasa de eficacia global de los controles preventivos es de 3,4. Es decir, en un 3,4% se encuentra a una persona con una orden de detención pendiente o se la detiene. En los controles investigativos con indicios, esta tasa sube aproximadamente a 6,5%. Es casi el doble. Pero además, esto es un primer indicio, pero además hay mucha evidencia a nivel comparado en países donde hay facultades no iguales, similares, más restringidas que en Chile. Las facultades de Chile son anómalas hoy día en el mundo occidental contemporáneo. Chile es uno de los países que le da más facultad a la policía en estos temas. Pero son menos y más focalizadas. Y toda la evidencia más reciente disponible te tiende a mostrar que el efecto en prevención del delito o en disminución de la delincuencia, en el mejor de los casos, es marginal. Y en esos casos, en el mejor de los casos, cuando es marginal, es cuando es una actividad focalizada, es decir, completamente contraria a la lógica de los controles preventivos y que además tiene un impacto de muy corto plazo y que no se extiende a jurisdicciones completas, sino que a pequeños espacios de la ciudad donde tú tienes una intervención. Entonces, tenemos un conjunto enorme de evidencia comparada que te dice, ¿sabe qué? No hay que invertir tanto en controles preventivos. Y la poca evidencia nacional te indica lo mismo y la autoridad no se hace cargo de esto y no muestra ni un diagnóstico ni una evaluación de cómo ha funcionado. Entonces, déjame decirte, esto es lo que, para que la gente lo sepa, lo que podríamos llamar técnicamente un chamullo. El grave problema que ustedes ven en esta situación es el sesgo social, es la discriminación. ¿Son esas las situaciones más complejas? Porque también tú puedes coincidir con el nada hace, nada teme. O sea, si a mí me piden el carneo, me piden dar la mochila, bueno, en muchas sociedades, incluso más desarrolladas, las personas entregamos es que eso sí permite parte de nuestra libertad para vivir más tranquilos. Es que eso es importante. Por ejemplo, en Francia, es súper distinto, pero por los problemas de terrorismo y todo, oye, nadie se espanta porque andan fuerzas armadas con metralletas en los aeropuertos. Sí, mira, es muy buen punto. Lo primero que hay que aclarar es que al decir no quiero que se amplíe, no estamos diciendo que no haya controles de identidad. Hoy día en Chile se hacen 5 millones de controles de identidad al año, mucho más que en Francia. Entonces, déjame, primero contextualicemos, ¿cierto? Pues la autoridad tiende a ponernos como es todo o nada. Entonces, si no es nada, usted está en favor de la delincuencia. No, yo estoy en favor de que una sociedad democrática pueda tener controles de identidad. Yo creo que los que deberíamos hacer son los controles investigativos con indicios, ¿cierto? Y por tanto, eso no está en discusión, ¿cierto? Lo que está en discusión es que hoy día se está ampliando una facultad que no solo tenemos indicios que muestran que se ocupa con sesgo, sino que con enorme lesión de otros derechos fundamentales de personas más vulnerables. En tercer lugar, que es mucho menos eficaz y por tanto malgasta los escasos recursos policiales para la misma labor que todos queremos, combatir la delincuencia. Y además toda la evidencia muestra que producen un enorme desgaste en la relación de la policía con la comunidad, porque la forma entonces en que se relaciona habitualmente la policía con la comunidad es una relación de conflicto que a mediano y largo plazo se traduce en que la gente confía menos, denuncia menos y entrega menos información. Entonces, todo indica que esta es una medida desde el punto de vista de derechos fundamentales, pero desde el punto de vista de la eficacia, que ni siquiera es pan para hoy, pero sí estamos claros que va a ser hambre para mañana. Entonces, el tema no es si podemos o no podemos tener control de identidad. Existen y se ejercen intensamente si queremos seguir ampliándolos, aún en contra de toda la evidencia que indica que es una mala idea. ¿Por qué crees que se ha hecho tanto hincapié y no se ha dejado de lado la idea de ampliarlo a los menores?
¿Es para dar una señal? ¿Es por el surgimiento de bandas que están muy relacionadas a los delitos que han cobrado mayor connotación en el último tiempo, a los portonazos? Lo que uno ve, lo que nosotros informamos generalmente, claro, es mucho menor que participen estas bandas o que son utilizados por bandas de personas mayores, ¿no? No, mira, los ilícitos. Muy buena pregunta también de nuevo, porque esto hay mucho mito dando vuelta. Hoy día, toda la evidencia muestra que si tú pones como base el año 2008, que es el primer año de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente funcionando en todo el país, y lo comparas con el 2018, ha bajado en 60% la cantidad de jóvenes involucrados en delitos y cerca de un 40% la cantidad de delitos que cometen estos jóvenes. Y luego si tú analizas por categoría de delito todos los delitos más graves, más violentos, la cifra es a la baja consistente. ¿Qué es lo que muestra la evidencia que está pasando con los jóvenes? Hoy día tenemos mucho menos jóvenes involucrados en delitos, pero tenemos un pequeño grupo, que es más o menos 5.000 jóvenes, que cometen delitos más reiteradamente y con mayores niveles de organización. Y este es un problema que hay que lidiar hoy día, es importante socialmente lidiar con ello. Pero este tipo de delito, el joven reiterante que se organiza en bandas, que es utilizado por bandas de adultos, no se esclarece con controles preventivos de identidad, con salir a la calle a pescar por si cae algo, porque tú no desarticulas bandas de esta forma, sino que las desarticulas con un trabajo policial de seguimiento, inteligencia, compilación de información. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú pones todos los huevos en la canasta del control preventivo, lo que estás diciendo, salga a hacer aquello que sabemos no tiene capacidad para resolver este problema delincuencial. Y por eso yo creo que es una muy mala medida, amén de que los jóvenes, ¿cierto?, hoy día son un pequeño grupo y tú vas a abrir una norma que te permite controlar una gran cantidad. Hoy día hay evidencia comparada que te indica que cuando expones a jóvenes reiteradamente a contactos con la policía, como los controles, más bien el efecto es que puede aumentar la probabilidad de que en el futuro luego sean detenidos por actos delictuales. ¿Por qué? Porque refuerza conductas antisistémicas, refuerza conductas de rechazo hacia, por así decirlo, la regularidad social. Y como digo, evidencia bien impactante, recién publicada hace un mes por la National Academy of Science de Estados Unidos, indicando esto. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, ¿cierto? La autoridad aquí lo que más uno pediría es que realmente sea muy seria. Y este proyecto, si tú ves, yo participé en la Comisión de Seguridad que formó el gobierno, digamos, para que la gente no crea que yo soy un terrorista que viene de otro sector, apoyé, trabajé varios meses con eso, trabajé en una comisión en el Ministerio de Justicia para hacer reformas al Código Procesal Penal, también varios meses, ¿cierto? Y en ninguno de estos lados se planteaba esto, y más bien los planteamientos eran en la dirección contraria, que lo que había que hacer era reforzar, ¿cierto?, la capacidad policial de un trabajo más profesional, donde vemos hoy día serios déficits. Entonces, esto no estaba planteado en ningún lado, no estaba sobre la mesa, no hay evidencia que lo sustente, y más bien toda la evidencia indica que va a traer más problemas. Este es el escenario, lamentablemente. Veremos cómo sigue el camino entonces de esta modificación legal que está ahí en discusión. Gracias, Mauricio Duche, por venir. No, gracias a ti por el espacio y como digo, en esto hay que tener mucho cuidado porque todos estamos igualmente preocupados por la delincuencia, todos queremos resolverla. Y hay cosas que parecen sensatas, pero cuando uno le pone un poquitito de evidencia no lo son. En este tema hay que no solo considerar la intuición, sino que también la evidencia, tal como en la economía. En la economía nadie diría, oye, voy a solucionar la pobreza imprimiendo más billetes. Bueno, me están proponiendo algo más o menos así en este tema. Muy bien, gracias por venir. Muy buenos días. Vamos a la pausa, ya regresamos con más Mañana Informativa.